Nos acompaña Eduardo Graels Garrido. ¿Está bien pronunciado o cómo se pronuncia tu apellido? Hola, una pregunta difícil, porque yo pensaba que era Graels, tal como se escribe, Sí. pero hace algunos años me enteré que es Graells, esa es la pronunciación original en Cataluña. Así que yo siempre digo Graels y solamente en España digo Graells. Así que puedes decirlo como quieras, pero no como si fuese en inglés, que ese es como el error común Sí, no, que se comete la suele gente. cambiar a veces. Interesante, ¿eh? Interesante saberlo ahí para no tener esa confusión No también. hay problema. ¿Cómo estás, más que todo? ¿Cómo ha estado actualmente tu vida? ¿En qué has estado actualmente en este último tiempo? Bueno, estamos a mitad de semestre, así que eso significa mucho y muchas estudiantes con avalanchas de tareas y evaluaciones. Ay, Entonces, no. pero es muy agradable porque es muy entretenido ver cómo la gente va aprendiendo y también ayudando a ese aprendizaje. Así que bien, bien, en una buena etapa, un buen momento. Después del 18 sí como que baja la asistencia. Hay algo pasa con el 18 que después la gente no va a clases, Es pero bien, ¿y común. ustedes? Es común, sí, sí, nosotros Ujú. igual. Yo por lo menos igual ahora en este proceso de práctica igual he notado un poquito esa baja de estudiantes. Entonces igual estamos bien, costó que se diera esta entrevista, por lo menos ahora lo logramos. Fue un proceso largo, yo creo que fue un proceso igual que sirvió un poquito para pensar un poquito más cosas del texto, que nos invita a reflexionar un texto. Ujú. Pero antes de volver al texto como tal, empecemos con tu carrera literaria. ¿Cómo fueron tu inicio en la literatura, la escritura? ¿Cómo empezaste? Es una pregunta muy interesante porque la respuesta probablemente es un poco extraña. Yo empecé cuando estaba en octavo básico escribiendo fanfics de juegos de Super Nintendo y de Pinky y Cerebro. ¡Wow! Entonces, en el colegio, mi profesora de castellano, la recuerdo mucho, se llama Marcela Quesille, daba tareas de escribir y yo empecé a escribir estos fanfics porque en realidad había que escribir y yo no sabía de qué escribir, no tenía historias propias. Entonces empecé a escribir, a inventar esas historias con Pinky Cerebro y Super Metroid juntos y fueron un éxito, entonces como que siempre me pedían que yo leyera al curso. Sin embargo, después de eso, en algún momento la profesora le dijo a mis papás que yo escribía bien. Entonces, después de eso, cada vez que tenía que leer, como que pensaba, ¿y qué pasa si a la profesora no le gusta lo que escribí? Entonces ahí dejé de escribir por harto tiempo hasta la universidad. Y ahí volví a escribir un poquito. También escribía cuentos como de fantasía, porque había leído El Señor de los Anillos. Entonces escribía cosas de fantasía, también mezclado con videojuegos, porque me gustaban los juegos y bueno, Final Fantasy y cosas así. Entonces, como que escribía de ese tipo, no eran fanfics, pero sí estaba muy influenciada por esa estética. Y Mm. escribía eso, pero realmente no tenía ninguna noción de que se podía publicar, como que, de hecho, no eran buenos textos, pero me refiero a que no los escribía con la intención de publicar, lo escribía porque quería escribir y me gustaba ese ejercicio de crear mundos y crear historias. Pero después de eso, cuando conocí a mi actual esposa, la pajarito, Ujú. Sí. dejé de escribir porque, no sé por qué, simplemente otras cosas como que tomaron mi atención, probablemente los juegos, jugué mucho después de eso, y no volví a escribir hasta que volví a Chile después de mi doctorado. Ahí tenía muchas ganas de escribir porque quería entender algunas cosas que me habían pasado y tomé un taller de autoficción Sí. con Josefa Ruiz Tagle. Entonces ese taller lo hice dos veces y me gustó mucho esa experiencia porque me enseñó muchas cosas sobre la escritura y sobre mí mismo. O sea, eso, yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia y creo que ahí empecé a escribir y ya no he parado. Estamos hablando del 2016, más o menos. Entonces, ahí escribí cosas y lo que yo le decía a Josefa era que yo quería hacer un proyecto como el de Alberto Fuguet, que se llamaba Las películas de mi vida, pero yo quería hacer uno que era los juegos de mi vida. Entonces, como que había una historia que era como mi historia, ¿cierto? Con mis vivencias, pero cada historia, cada relato, cada entrada dentro de ese libro
estaba relacionado con un videojuego. Muy copiado del libro Fugger, que Sí, esencialmente hace eso. totalmente. Entonces, y ahí escribí hartos cuentos, y en algún momento armé una colección con esos cuentos que se llama Game Over y le pedí a Berna Ojeda, maldita Berna, que me hiciera un informe de lecturas. Y Berna me dijo que bueno, que estaba bien, que no era un mal libro, pero que en realidad eran dos libros en uno, por cómo yo lo había escrito, por cómo estaba estructurado y todo eso. Entonces me recomendó separarlos y efectivamente los separé y dejé unos textos que eran como justamente los más autoficcionados, pero también más separada como la línea de esta es una historia de un juego. Y eso quedó en Game Over y lo publiqué en la editorial Taika, que está en Colombia y en México. Y con el resto de los textos, bueno, seguí trabajando con el tiempo y algunos de ellos están en la novela. Que, bueno, de ahí fue escribir principalmente la novela. O sea, tomé un taller después con Claudia Pablaza. Yo estuve 3 talleres con ella. Y ahí fue donde escribí la novela en múltiples iteraciones. Curiosamente, también son iteraciones. Y esa ha sido como, bueno, El la proceso. verdad es que yo como científico también escribo mucho, entonces siempre he estado escribiendo, pero si hablamos de ficción, esa es como la historia de la escritura de ficción que tengo. Me hablaste de muchos temas que podrían pasar por aquí. Igual este camino lo recorriste desde antes del doctorado y fue un después del doctorado. ¿Qué cambió la escritura de antes con la de después? En la ficción más que todo. Lo que pasa es que antes del doctorado, yo diría, antes de empezar, mucho tiempo, yo empecé el doctorado en 2011 y dejé de escribir el 2007 por ahí, 2006. Ahí fue cuando escribí estos textos como de medio de fantasía, o algunos también más fantásticos, pero la verdad es que como que no estaba satisfecho con esos textos, los escribí, pero no me generaba la sensación de seguir escribiendo. No quería, o sea, los escribía y con eso ya para mí estaban terminados, ya se acababa el proceso. En cambio, después cuando, bueno, nos fuimos con la Pajarito a Barcelona, allí hice el doctorado. Volvimos a Chile un poquito antes de yo terminar porque mi papá tuvo problemas de salud y en todo ese proceso yo me di cuenta de cosas, como que mis relaciones sociales eran distintas, eran diferentes, no eran como yo esperaba. El mundo profesional también era muy diferente a lo que yo esperaba. Entonces empecé a escribir y tratar de entenderme. Yo como que quería tomar como herramientas para yo estar mejor en el mundo y quería entender cómo me sentía por dentro. Ahora tiene mucho sentido eso, porque yo hace 2 años recibí mi diagnóstico de autismo. Entonces, ahí mirando hacia atrás, como que entiendo todas esas dudas que tenía que antes no sabía que se podían relacionar con eso. Pero por eso tomé el taller como de autoficción. Me llamó mucho la atención ese concepto, que yo no lo conocía. Como que para mí ficción era como realismo y fantasía y ciencia ficción. No tenía un background teórico, como con más géneros o con esas cosas más sutiles. Entonces, bueno, hice esto de la autoficción, creo que fue bastante terapéutico, y ahí me di cuenta del, del proceso detrás de la escritura, como que una cosa es el primer borrador, la primera versión del texto, y otra es trabajarlo después. Y empecé a encontrar satisfacción justamente en ese trabajo posterior, no solamente en, tuve una idea y aquí está, sino en cómo lograr que esa idea no solo exprese lo que yo quería que exprese, sino que en la realidad lo exprese. Como que otra persona lo pueda tomar y reciba ese mensaje. Que no crea que yo porque lo lanzo le va a llegar. Ah, Entonces, y en el bien. caso de la autoficción, esa otra persona era yo mismo. Entonces, por eso fue un proceso muy interesante. Y no, si cuesta la autoficción, siempre cuesta contar de uno mismo. ¿Cómo es ese proceso a veces de exteriorizarse más todavía? ¿Qué ya te ayudó a descubrirte un poco más? También hablamos un poquito de que eres autista. ¿Cómo ha sido la escritura siendo autista o entendiendo tu condición de autismo? Eh, Francamente, desde tener el diagnóstico hace poco más de 2 años hasta hoy día,
como que el proceso de escritura no cambió. Porque al final yo era autista antes, lo que pasa es que no lo sabía. Ah, sí, Y probablemente ya se expresaba eso en lo que yo quería escribir. Por ejemplo, hace una semana hay una charla en la universidad ya, que era para estudiantes neurodivergentes. Entonces yo les contaba como mi experiencia y les recomendaba escribir, porque yo les decía que si tú escribes bueno, escribe sobre ti, así como hice yo, pero también que leyeran mucho, no solamente las cosas que les gustan, sino de otros géneros, y que lean textos en primera persona, porque eso te permitía como ver cómo pensaban otras personas, comprender cómo procesan las emociones todo tipo de personajes. Entonces, creo que esa experiencia yo no la había tenido antes, porque yo leía solamente cosas en tercera persona. Por suele ejemplo, te pasar. dije, El Señor de los Anillos, como que para mí me maravilló, pero en realidad nunca tú entras a la mente o a la psique de los personajes. Lo puedes imaginar, pero no entras realmente. En cambio, como este era un taller de autoficción, todos los textos eran en primera persona y eran personas de distintas edades, distintas profesiones, tenían distintos objetivos. Allí aprendí que estaba bien no querer publicar. Por ejemplo, había una persona que lo que quería escribir era un libro familiar. No tenía ningún interés en publicarlo, sin entender un buen libro para que la familia conozca su historia. Era la historia de ella y de su padre, etcétera. Era un libro familiar. Entonces, ese tipo de cosas me impactó bastante, porque leí justamente desde primera persona todas esas emociones, todas esas situaciones que yo no solamente no conocía por experiencia, sino que aparte no podía imaginar por esa condición que tenía que no conocía todavía. Ujú, interesante proceso. Y en ese proceso, ¿como qué textos te ayudaron más de autoficción, crees tú? Que fueron claves para entender tu proceso de escritura también. Mira, creo que justamente no es una autoficción, pero que me recomendó Josefa en función de lo que yo estaba escribiendo, que era Middlesex, de Geoffrey Eugenides. Sí, Como que al leer ese libro me impactó bastante. Y estaba muy relacionado con lo que yo escribía. Bueno, yo no escribía esencialmente ni de una persona transexual, ni de una persona trans, pero sí escribía de una persona que no estaba contenta con su cuerpo y que no tenía una relación con su cuerpo. Y de cierto modo, ese es el autismo. En el autismo, al menos en el mío, hay una desconexión con el cuerpo. Entonces, esa lectura para mí fue importante en ese entonces. Y el resto de autoficción, fíjate que yo no he leído como autoficción comercial o publicada, sí, eran netamente la del taller. netamente es. Sí, Y más que todo, y si pasamos un poquito más, no netamente autoficción, de tu influencia directa en la literatura, ¿qué crees que te influye más? ¿Qué autores, qué textos? sí, eso yo lo tengo más claro. Eh, Creo que el primer libro que me voló la cabeza fueron las Crónicas Marcianas. En particular, la tercera expedición. Esa la leí cuando estaba en octavo básico, con esta profesora que yo comentaba. Por eso me acuerdo mucho de ella, porque tuvo un impacto muy positivo. Ella, em, había estas típicas pruebas de ella, todos tienen que dar un libro, y ella a mí me permitía leer el libro que yo quisiera para esas pruebas. Como que yo le podía proponer un libro. Entonces, yo iba a la biblioteca y miraba qué había, y ahí me encontré con las Crónicas Marcianas. No sabía que era Ray Bradbury, no sabía que existía ese libro, yo estaba en octavo básico. Tampoco, creo que recién tenía internet, entonces no, no sabía dónde buscar y todo eso. No sabía que quería buscar literatura. Y la tercera expedición, como te digo, me voló la cabeza, como que nunca había leído algo que me causara terror. Wow. Y después de eso, bueno, de ahí después leí muchos libros de Ray Bradbury, como que empecé a buscarlo en las ferias como de libros usados que había en ese entonces. Sí. Se ponía una en el centro. Entonces yo ahí buscaba los libros de Minotauro y solamente me fijaba en lo de Ray Bradbury, de nadie más. Se me leí muchos libros de Sí, cuentos. sí. Bueno, creo que el que más recuerdo es El Hombre Ilustrado, que lo presté y se perdió. Así que Ay, no. y esas ediciones ya no existen, ya las he buscado y no las he encontrado. No, Pero complicado. y después cuando estaba, y como te decía, de ahí
como que dejé un poco la literatura hasta la universidad, y ahí era como El Señor de los Anillos principalmente, como ese tipo de literatura, y Alicia en el País de las Maravillas. Eso también me impactó mucho. Pero después, cuando conocí a la Pajarito, ella estaba estudiando psicología en ese entonces, y le hablaron de Yukio Mishima. Y leí a Mishima y ahí pasó a ser mi escritor favorito. Sí, Totalmente. todavía lo es. ¿Sí? Sí, ¿Cuál le y recomiendas de Yuki? depende. Depende. A mí me gusta mucho El marino que perdió la gracia del mar, porque Muy buen texto. Sí, es sí, no. cortito, pero es muy intenso y explora muchos temas como desde la relación del niño con su madre, también la relación de la madre con el marino, la de los cabros chicos, esos que están liderados por Sí. el jefe, ¿cierto? Y tiene una maldad tan grande y creo que lo que tiene Mishima es que yo me acuerdo de las frases con las que termina, como que la imagen con la que termina cada libro, te pegas. Marca, marca. Una imagen más cruda, igual el marino que perdió la gracia del mar, el De final hecho, es llamativo, por decir menos, porque igual uno queda ahí entre la duda de qué pasó y qué no pasó. La entonces, de pierde. hecho, hoy día un estudiante que está haciendo su proyecto de título me pidió como ejemplos y está haciendo un tema muy parecido al que hice yo cuando me titulé. Entonces busqué mi memoria y se la envié. Y me di cuenta que el epígrafe que tiene la memoria es el final de El marino que perdió la gracia del mar. Wow. Entonces, por esto digo, ese como que me gustó Oh, mucho. Pero en realidad creo que la corrupción de un ángel también me gusta mucho. Creo que lo que más me gusta de ese libro es que como que tú encuentras a este protagonista anciano ya el abogado este Onda, y hay un párrafo en el cual se ve destruida toda su vida. O sea, es el cuarto libro y tú te haces una imagen de él, la sociedad se hace una imagen de él se hace una imagen de él, y todo eso se destruye en un párrafo con una línea de texto, que es maravilloso. cuando lo descubren en el bosque. Entonces, y la manera en que Michiman lo describe, que es como en su tarjeta de presentación, antes decía Honda y después abogado, ahora se agrega una línea que dice Boyer. Entonces, con eso murió. Y eso a mí, yo llegué a esa parte y Ya. quedé en shock, porque como el poder de una línea te cambia totalmente cuatro libros y toda una vida, pero más encima después llegas al final, porque estás todos los libros preguntándote cuándo va a aparecer eh, esa otra personaje del primer libro. ¿Qué pasó con ella? Y al final aparece, y creo que ninguna expectativa que uno podría hacerse le llega a los talones a lo que hizo Mishima ahí. Entonces, a mí todos los libros de él me hacen eso. Por supuesto, no todos en el mismo grado, pero esos me han llegado. Y El color prohibido, que lo referencio varias veces en la novela, de hecho. Totalmente. eh, Sí, sí, uno se da cuenta ahí un poquito de esa Sí, o sea, influencia. pero está ahí textual, dice El color prohibido, que es un libro que tiene la protagonista, Sofía. Sí, Entonces, bueno, y hay otras lecturas que me han influenciado. Ursula K. Le Guin, ya, por supuesto, pero yo creo que si tuviese que decir una persona, es Mishima. Mishima como tal. Sí, Totalmente, Mishima, un gran autor que igual hemos tenido la posibilidad de ver algunos de sus textos. Y si pasamos a un contexto más nacional, ¿te ha influido algún autor nacional o algún autor nacional que tú creas que ha influido mínimamente o en alguna parte de tu escritura? sí. Cuando estaba, bueno, los primeros libros que yo leí fueron la colección completa de Papelucho. Que en mi casa nadie leía, pero mis papás eran profesores y un día mi mamá llegó con la colección completa de Papilucho para que yo la leyera.
pero sabes que mi hermana no la pescó, mis papás no leían, pero no sé por qué, ella dijo, a este cabrón hay que fomentarle la lectura, así que llegó con los papeluchos. Todavía tengo algunos, se me perdieron un par, pero todavía los tengo. Entonces, claro, no es que Papelucho me haya influido el estilo, pero ciertamente marcó un hito. Pero si hablamos de cosas más, cuando más grandes, en algún momento de la década pasada me encontré con Las Infantas de Lina Meruane. Ese lo encontré en Barcelona y, y me llamó mucho la atención como la potencia de esta historia también con niños, bueno, en este caso niñas, ¿cierto? Como historias tan, como tan pervertidas, tan sexuales con niñas, pero que no son sobre sexualidad. Entonces, era una lectura muy incómoda. Entonces, nota que hay algo en común, porque yo hablaba de Marino que perdió la gracia del mar, que estaba en este grupo de niños, ¿cierto? Y está este otro libro donde también están justamente estas niñas que han sido abusadas, que han sido perseguidas, pero que en realidad ellas también viven la sexualidad de otra manera. Entonces, todas esas cosas, mirándolas hoy día, hablan de la relación o también del trauma con el cuerpo y de cierto modo creo que eso es algo que caracteriza mi autismo un poco. No desde un campo sexual, pero sí hay una relación ahí conflictiva con el cuerpo. Em, y hablando de esta década, me hubiese gustado mucho haber leído antes a Soledad Bellis, que la leí hace poco, hasta algunos meses. Ujú. Y creo que hace mucho tiempo que no veía un texto chileno que decía, esto es lo que yo quiero leer y esto es lo que a mí me gustaría escribir. O sea, yo sé que hay mucha literatura chilena buena, de hecho nosotros publicamos literatura chilena Sí. y la publicamos porque nos gusta mucho a las autoras que hemos publicado, pero en lo referente a las temáticas que yo quiero leer, el texto de Soledad Bellis, que es Teratocilia, que esencialmente es su obra completa, porque ya ha escrito como cuentos de manera independiente. Ese me hizo, como que tiene las temáticas que yo quiero, como cuerpo, inteligencia artificial, robots, tecnología, desde una perspectiva que me gustó mucho, que es justamente la relación con el cuerpo. Y para quedar igual un poquito de esta relación con el cuerpo, ¿cómo crees tú que las plasmas más que todo en tus textos, en tu escrito? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Qué proceso haces en ese sentido? Em, Francamente, no es lo que yo quiero desarrollar en el texto. O sea, Mm. puede ser que de manera implícita aparezca. Por Sí. ejemplo, yo evito describir físicamente a los personajes. Creo que no es algo necesario y me gusta que cada persona encuentre, se los imagine como quiera. A menos que sea algún detalle que yo sienta que es necesario para la narración. Eh, y generalmente, como bien se dieron cuenta en la reseña que publicaron, a mí me interesa mucho lo de la memoria. Y Sí, se nota. posiblemente la relación de la memoria con el cuerpo, es decir, la memoria que está como encarnada, es la que creo que ahí sí se ve como más explícita esa relación. Entonces, pero creo que no la trato mucho yo porque no la entiendo, ese es el tema. Entonces, como no la entiendo, prefiero leer que escribir sobre ella en este momento. Es Como saber posible un que mi poquito próxima más. novela lo trate. Ya. Como que nutrirse un poquito antes de empezar con ese, a hablar un poquito más del cuerpo. Sí, sí, porque yo creo que recién estoy entendiendo esto. Como te decía, ya llevo 2 años de diagnóstico como oficialmente autista y, y creo que solo ahora estoy teniendo las herramientas para entenderme, al menos desde esa perspectiva. Sí. Ahí es un proceso igual. Ujú. Si nos abocamos un poquito al tema de la memoria, que es un tema que igual saco a colación durante todo el proceso que escribimos, de la reseña más que todo, ¿cómo es tu relación con la memoria? ¿Desde dónde parte este acercamiento? Mira, creo que no puedo, no recuerdo. No recuerdo cuándo comienza. Ya. No recuerdo cuándo comienza, pero creo que sí recuerdo dos hitos importantes. El primero fue cuando falleció mi abuelo y poco tiempo después me di cuenta que yo no podía recordar su voz. Por algún motivo no conocía su voz. Y lo supe
porque apareció un tío, así como que alguien que no vivía en Santiago, y llegó y tenía un video de mi abuelo. Y yo lo escuché y me emocioné mucho porque me di cuenta que yo no recordaba su voz. Entonces, creo que ese fue mi primer acercamiento a... Hay cosas que, por importantes que sean para mí, no puedo recordar. Y No, la segunda es que estaba en la universidad, yo tuve muchas crisis en la universidad, yo casi voto la carrera de ingeniería, pero tuve un curso que fue uno de los que me salvó, ujú, que era literatura. eh, y fue muy interesante porque era el curso de literatura, pero lo daba un psicoanalista y no era de lectura, era de ver películas. extraño. Entonces, por tanto, todas las películas que veíamos ¿Ya? eran desde la perspectiva de la memoria, eh, de los sueños, que se llama Carlos Pérez Villalobos, este psicoanalista. Es filósofo, miembro de una de estas agrupaciones de psicoanálisis. Entonces, eso a mí me impactó porque parte el curso y la primera película que vemos es Blade Runner, que yo conocía porque, bueno, me gustaba la ciencia ficción, decía Ray Bradbury, entonces como que eran cosas que yo quería conocer más y para mí siempre lo que me fascinaba de eso era la tecnología y en Blade Runner a lo que más le puso énfasis Carlos Pérez era la relación de los androides, ¿cierto? Con la fotografía, con los recuerdos que ellos creían tener de la fotografía. Entonces creo que eso me impactó. Y él hablaba de cosas como de la pérdida, no solamente la pérdida como de cuando uno pierde a otras personas, sino también la pérdida de uno mismo. Decía, creo que fue la primera vez que escuché que la cantidad de segundos que te quedan de vida es limitada. O sea, no sabes cuántos son, pero es un número, es fijo. El número no, no es infinito. Entonces, como que te hacía pensar mucho en ese tipo de cosas. Vimos también Vértigo de Hitchcock, Buenísimo. Érase una vez en América de Sergio Leone. Y vimos también En Busca del Tiempo Perdido de Raúl Ruiz, que francamente no entendí para nada, pero me encantó mucho, es Suele como que fue un pasar. deleite verla. Entonces, para mí fue muy interesante esto de ver cómo interpretar las películas desde esta perspectiva literaria con la memoria en el centro. Entonces, creo que ahí fue cuando empezó con no diría obsesión, pero sí eh, como mi interés enfocado en ese tema, porque me daba cuenta de que yo tenía muy mala memoria. Y hoy día desde el autismo comprendo el porqué. Lo que le decía a mis estudiantes es que yo siempre ahora ando con audífonos con cancelación de ruido, porque yo escucho todo lo que hay alrededor. No logro filtrar señal del ruido. Entonces, por ejemplo, en una sala, yo escucho lo que dicen todas las personas, no entiendo todo, si no tengo superpoderes, pero el punto está en que recibo tanta información que al final no logro recordar muchas cosas, porque son muchas cosas las que están llegando, muchos estímulos los que me están llegando. Entonces, pienso que por eso no podía recordar muchas cosas, por eso olvidaba tanto. em, y por eso he olvidado muchas cosas importantes y recuerdo cosas que no son importantes. Entonces siempre he tenido como ese conflicto conmigo mismo respecto a algo que tú mencionaste o no. No sé, ¿tú lo escribiste o fue Juan? Yo lo escribí, Sí, sí, ya. Que era esta cita que decía, la memoria está, pero aparece, tú no la puedes controlar. exacto. Entonces, ahí me empezó a obsesionar ese tema. Ahí me empezó a obsesionar. Y bueno, así como yo escucho todo, como escucho todo, afortunadamente hay cosas que igual puedo recordar porque decido recordarlas. Como que cuando decido prestar atención a algo, lo recuerdo y lo recuerdo muy bien. Entonces, creo que por eso intenté como escribir eso en la novela, como que mi novela efectivamente es sobre eso. También como una manera de decir, ahora quiero moverme a otro tema, ¿cierto? Y ahora quiero moverme efectivamente al cuerpo, que es lo que estaba un poco
latente, pero Exacto. todavía no lo desarrolló.